Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, hoy cambiamos un poco en el aspecto de presentar el programa. Nosotros cada día amanecemos y no sabemos qué nos va a deparar la vida. Sabemos que todos estamos expuestos a la violencia, pero más que la violencia física, también existe una violencia verbal. Dentro de esa violencia verbal se gesta algo que es parte del ser humano, que tiene que ver con la mentira. Nosotros alrededor escuchamos diariamente en promedio 200 mentiras. ¿Pero qué es la mentira? La mentira es aquel aspecto que utilizamos para defendernos, preservar a nuestras familias, el empleo, dar una apariencia de lo que quizá no somos. La mentira no solamente nos preserva de defendernos en el medio, sino también de poder gestar una imagen en los seres humanos. La mentira, donde la logramos nosotros expresar en un primer momento, es en la parte del rostro. En el rostro nosotros podemos detectar mediante microexpresiones que son aquellas pequeñas señales que se dan por fracciones de segundos, sea en la forma en que vemos una persona, sea en la forma en que la olfateamos, sea en cómo movemos la boca, cómo en las comisuras de los labios podemos hacer una pequeña expresión. En este rostro que ustedes están viendo completo, pues estamos nosotros identificando básicamente los puntos más importantes donde podemos determinar la mentira. En las cejas, cuando nosotros juntamos los ceños, pues nos está dando la indicación de algo. En los ojos, en la forma en que vemos hacia el frente, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, en las alillas de la nariz, cuando la expandemos o la contraemos. También los labios, si se tuerce la boca hacia uno u otro lado, si entreabrimos la boca, si enseñamos los dientes. Entonces, todo esto nos empieza a dar a nosotros indicaciones cuando estamos mintiendo. Cuando mentimos nosotros, no solamente en esta parte de la cabeza, vamos a empezar a reflejar nuestra actitud y nuestras aptitudes. Solemos encontrar algunas personas que al preguntarles cómo les va, qué ha sido de su vida, nos empiezan a decir que es maravillosa, que tienen un buen empleo, que gozan de una familia pues armónica, pero empezamos a ver en ellos que cuando él nos está diciendo o ella que la vida les va muy bien, observamos detenidamente y en su forma de presentarse, podemos nosotros atestiguar, posiblemente no es tan bien como ellos le dicen. Si nosotros observamos, por ejemplo, el cinturón que la persona tiene puesto, podemos observar que quizá es un cinturón de marca, podemos ver cuántas separaciones tiene, es decir, si esa persona sufrió de problemas de peso, si a lo mejor tiene cierta desnutrición o si fue un periodo mejor de su vida, porque en el cinturón nosotros vamos a estar viendo las señales de esa persona, si ha adelgazado, si ha engordado. Posiblemente nuestra vestimenta nos esté dando un 90% de la información en cómo nos está yendo en la vida. Cuando nosotros estamos diciendo que tenemos un buen nivel económico, pues estamos viendo que quizá la ropa que usa ya está desgastada en el cuello, está desgastada en los puños, ya sea de la camisa, ya sea del saco o en la parte del cuello. Podemos ver si esa ropa
no necesariamente tiene que ser de marca. Una persona que quiera aparentar un nivel económico alto, se puede ir a alguna tienda departamental y comprar una camisa de marca, un pantalón de marca, zapatos de marca. Pero si todo eso no armoniza, entonces como que algo no encaja ahí. Si nosotros vemos un desgaste muy completo de los zapatos, podemos ver que esa persona tiene que caminar mucho de un trabajo a otro o hacer otro tipo de actividad. Seguramente no es un trabajo de oficina donde hay poco desgaste de los zapatos. Ahora, también podemos ver a esta persona que siempre tiene el mismo calzado. Tiene zapatos negros para todo, o zapatos café para todos, o tenis. Pero en los pliegues de esos zapatos, de esos tenis, las zapatillas de las mujeres, podemos ver el desgaste que este calzado tiene. Es una indicación que esa persona no tiene una variedad de calzado para que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque el nivel económico del que nos dice que tiene, pues no parece serlo. ¿Por qué? Porque no hay esta variedad de distintos zapatos que tendría que utilizar la persona para que no hubiera el desgaste. Las mismas corbatas en oficinistas, en personas que se te presentan como altos ejecutivos, puedes ver si la corbata es de seda, no es de seda, o sea, de qué material está hecho. Una cosa más, en el nudo de la corbata podemos ver si esa persona pues tiene un trabajo que siempre le obliga de alguna manera el saberse anudar la corbata. Pero hay personas que como no están relacionados con este tipo de vestimenta, dejan la corbata siempre con el nudo puesto. Por lo tanto, vamos a encontrar marcas de suciedad. Ahora bien, también podemos observar sus manos. Cuando nosotros vemos unas manos callosas, manos sucias, uñas sucias o que no se las arreglan, también nos está presentando ciertos indicios. Esto se aplica en las ciencias forenses, en lo que conocemos nosotros como kinésica forense, pero también que tiene que ver con morfopsicología, que es cómo tenemos los rasgos faciales y lo que Paul Ekman ya nos hablaba en este libro de las mentiras, que tiene que ver con las microexpresiones. Como decía ustedes, una microexpresión, microsegundos aproximadamente de una microexpresión, que son estos pequeños pliegues que se te pueden estar haciendo a un lado de la boca. Bueno, ya les decía a ustedes la gran importancia de fijarnos cómo la persona nos está mirando. Se dice, los expertos o personas que dicen ser expertos en el lenguaje corporal, en las microexpresiones, que una persona cuando te está mintiendo está mirando para distintos lados menos para ti. Esto es un mito. Ya nos dice Paul Ekman que al contrario, una persona cuando te miente va a fijar la mirada en ti para constatar en qué momento tú puedes hacer alguna inflexión o algo que denote que estás detectando que te miente. No nos vayamos con la finta que la persona va a sacarte la vista cuando te está mintiendo. Es todo un estudio que tenemos que hacer al respecto. Vamos a ver otra diapositiva al respecto. Ya les decía a ustedes que convergen acá distintas ciencias, como es la morfopsicología. Pero en esta parte de la mentira vamos a ver lo que está en el aspecto mental y lo que está en el aspecto físico. En el estado mental vamos a introyectar, a inspeccionar, a sentir lo que oímos y lo que sentimos de aquel que observamos. Entonces, esta imagen que nosotros percibimos con estos dos sentidos nos va a dar una imagen general de aquel con el que estamos entrando en contacto. Pero algo importante que vamos a ver también es el comportamiento físico de aquel con el que estamos hablando. Entonces tiene que ver con la conducta verbal, cómo habla la persona, su lenguaje es fluido, su lenguaje
titubea, su lenguaje no tiene una carga cultural, digámoslo de esta forma. Tiene muchas muletillas, es repetitiva, el tono de voz siempre es el mismo, no tiene una gran gama de conceptos para poder expresar. Es decir, no utiliza sinónimos, antónimos, parónimos. ¿Qué son los sinónimos? Sinónimos, como bien lo sabemos, es decir una cosa en diferentes formas. Por ejemplo, bonito, bello, hermoso, esos son sinónimos. Los antónimos, blanco, negro, arriba, abajo. Los parónimos es las palabras que suenan igual, pero que tienen distinto sentido. Casa es el lugar donde nos resguardamos, donde vivimos, y casa con Z es cómo nosotros podemos lesionar a una presa. Podemos oír la palabra cima, que se refiere a esta parte alta de una montaña, de un promontorio, pero podemos escuchar cima con S cuando estamos hablando de una oquedad o de una parte profunda. Entonces, es muy importante la parte verbal. La parte física, como les estoy diciendo a ustedes, tiene que ver cómo nos vestimos, si empata o no lo que decimos y la forma en que nosotros nos presentamos. Decimos que nosotros somos ejecutivos y nuestro tipo de vestimenta pues son pantalones de mezclilla, es una camisa o playera que nada tiene que ver cómo nuestro trabajo no va. No te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, y vamos a tratar el tema de la psicología de las mentiras. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de psicología de la mentira. Hoy con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, se habla que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, se presume la inocencia. Anteriormente, como tú recordarás, con el sistema inquisitivo, cuando iban y te acusaban de cometer algo, si la persona llevaba testigos, pues a ti te podían encerrar. Y hubo momentos en la historia que una persona podía ser no solamente condenada corporalmente, sino que podía perder la vida. ¿Por qué? Porque un testimonio, un testigo aseveraba que tú habías estado en un lugar donde se cometió un ilícito. Pongamos el caso de un homicidio. Tú ibas pasando, ves que alguien está agonizando en el piso, tratas de auxiliarlo, pero levantas a la persona, mueves el arma que tiene para preservarle y ya dejaste ahí lo que se llaman huellas. Ya te están señalando como que tú estabas con esa persona inerte. Y si alguien paga o tenía algo contra ti, va a dar su testimonio que tú asesinaste a esa persona. Anteriormente, con un testimonio, alguien así de sencillo podía ser culpado. Sabemos bien que en la cárcel no están todos los que son, ni son todos los que están, porque muchos dependían del testimonio. Hoy día, cuando alguien va a las procuradurías a levantar una denuncia, se canaliza a la persona con el psicólogo forense. Este determinará si tú estás mintiendo o no, porque se va a aplicar lo que se llama psicología del testimonio, para ver la veracidad de lo que dices que fuiste víctima. Esto es un gran avance, pero también se ha prestado a engañar desde los mismos profesionales. El determinar cuando alguien te está mintiendo es todo un trabajo que implica cuestiones biológicas,
semánticas, sociales, culturales, psicológicas, psiquiátricas. Hay algunas partes de nuestro cuerpo que pueden estar afectadas directamente en nuestro sistema nervioso central, que pueden propiciar que tú estés diciendo la verdad, pero todo te señalaría como un falsario o mentiroso. Como decía, recuerden ustedes lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que es el Nuevo Testamento. Cuando Pedro le preguntan si conoce a Jesús, al Mesías, Pedro dice no conocerlo. ¿Estás seguro? Le preguntan que no conoces al Mesías y él lo niega. Conocemos esto como la negación de las 3 veces. De alguna manera, Jesús ya le había dicho a Pedro, cuando dijo que él siempre estaría con él y nunca lo negaría, le dice, antes que gallo, tú me negarás 3 veces. Esa es una mentira. ¿Por qué Pedro dijo desconocer a Jesús? La primera respuesta es para preservar la vida, para preservar la libertad, porque aquellos que acompañaban al Mesías, por lo tanto, en las leyes de ese tiempo, eran que se estaban rebelando ante el César, por lo tanto, tenían que ser encarcelados. Ya sabemos la historia de lo que pasó con esta negación, la psicología de las mentiras. ¿Para qué mentimos? Esta es la pregunta fundamental. Ya les di a ustedes una posible respuesta, que mentimos, una, para preservar nuestra integridad, mentimos para proteger algún ser querido, mentimos para posicionarnos en algún lugar, o mentimos porque estas llamadas mentiras piadosas pueden ser menos dañinas que otra situación. Nos mintieron con el gasolinazo, por ejemplo, y ya se nos han dado argumentos por qué se tenía que alzar la gasolina. Y nosotros vemos que nuestros políticos se siguen enriqueciendo y esto de la gasolina simplemente fue una tomada del pelo. Pero seguimos sufriendo por este evento económico. Como les decía a ustedes, cada día oímos o leemos 200 mentiras. Imagínense ustedes, cada medio de comunicación, periódico o persona que te encuentras nos está mintiendo. Ahora, 3 mentiras por cada 10 minutos tenemos nosotros de conversación. Imagínense ustedes, si tú te levantas a las 8 de la mañana, te vas a tu trabajo, en el transcurso de la combi, por teléfono, que te estás reportando, la primer mentira. Díganle al jefe que ya no tardo, hay bastante tráfico. Y lo cierto es que ni siquiera hay tráfico, pero te dormiste tarde, no alcanzaste a llenar tu tanque de gasolina, 1000 cosas pudieron pasar que tú vas a recurrir a mentir. Nadie se escapa a decir por lo menos sus 3 mentiras por cada 10 minutos. Esto es estadísticamente. Claro que hay sujetos que tienen otra situación, por lo que en esos 10 minutos van a decir 9 de mentiras. Alguien que asaltó, que robó, que victimó. Vayámonos a otra de nuestras diapositivas. Es cómo nosotros vamos a dividir el rostro para estar determinando cómo esa persona se podría comportar con nosotros. Esto es lo que se conoce como morfopsicología, que se divide básicamente en 3 sectores del rostro. Como ustedes lo están viendo en nuestra gráfica, pues tenemos la parte de la nuca al entrecejo. Esta parte se denomina como la zona mental. Si esta parte es más grande en la persona, es más amplia, estamos hablando que predomina un individuo
inteligente que da prioridad a los razonamientos lógicos y a la reflexión. Analizará antes de tomar una decisión. Por otra parte, si nuestra cara de lo que es el entrecejo a la parte superior del labio superior, estamos hablando que es la zona emocional. En ella van a predominar los sujetos que anteponen la parte de los sentimientos, la parte sensible, la parte de experimentar, aquella persona que tiene contactos de amor, de cariño, de sentimiento, aunque diríamos que estos ya son sinónimos. Entonces, hablamos de un individuo de contacto, prefiere sentir y experimentar. Por otro lado, la parte baja, que es de la punta de la nariz hacia el mentón, estamos hablando de la parte instintiva. Aquí predomina un sujeto que primero actúa, un sujeto espontáneo. Sin embargo, es un sujeto que no va a anteponer lo emocional ni va a anteponer el raciocinio. Simplemente es un sujeto, diríamos, de acción. Vayámonos a algunas de las características que nos da este gran libro de Paul Ekman de las mentiras, que habla de las microexpresiones. Pero aquellos que crean que leyendo este libro se van a convertir todos unos expertos en la mentira, pues lamento decepcionarlos. Evidentemente, la mercadotecnia hace que ese libro te prometa que te vas a convertir en un experto. En el libro ustedes encontrarán básicamente unas 8 o 10 fotografías, no más. ¿Por qué? Porque mucho es escrito. Entonces no es un libro que tú veas una foto y digas, ah, está mintiendo. Pero sí les decía, con lo que nos está presentando la morfopsicología, pues nosotros ya podemos de entrada ver cómo es ese sujeto. Ya decía, si tiene la parte más amplia del cejo a esta parte de la frente, es más intelectual. Si es de esta parte a la parte superior del labio, es un sujeto sensitivo, es un sujeto que le interesan los sentimientos de los demás. Por otra parte, si estamos hablando de esta parte que es más amplia, es un sujeto más de acción, más arrojado, que no le interesa en lo que sientes, lo que piensas. Entonces nosotros ya podemos ir viendo esa persona con la que estamos entrando en contacto, cómo es básicamente. Vayámonos a otras de las imágenes que son rescatadas de este libro que hace el análisis sobre microexpresiones. Pero esto será en nuestro segundo segmento. Regresamos, no te vayas, estamos en Psicomentario. Un comentario pensado y estamos hablando el día de hoy de psicología de la mentira. ¿Cómo detectamos esto? Esas son las pequeñas partes que nos describe precisamente Paul Ekman en este libro de las mentiras. Es que nosotros estemos atentos hacia dónde mira la persona. Si a una persona tú le preguntas algo, si sabe sobre un hecho, por ejemplo, la persona puede hacer dos cosas. Una, mirarte al frente y decirte que no lo sabe. Pero si quizá estuvo involucrado en ese hecho, pero quiere decirte otra cosa, inmediatamente va a mirar hacia arriba, hacia la parte izquierda del cerebro. ¿Para qué? Para empezar a maquinar qué es lo que te debe responder. Entonces, el recuerdo, si una persona está experimentando esto, inmediatamente nosotros vamos a ver que eleva su mirada hacia el hemisferio del lado izquierdo. Nosotros podemos ver algún tipo de nerviosismo de evadirte con esta forma en que se mire, o cuando alguien lo está vigilando o te quiere decir algo que incrimine a esa persona, evidentemente mirará de reojo cuando teme que la persona que está atrás de ella a un lado
pues lo tiene amenazado para que pueda manifestarse pues lo que para ella es una verdad o lo que le está poniendo en peligro. Por eso todas estas entrevistas debe ser nada más con el entrevistado y entrevistador. No solamente nosotros vamos a estar leyendo estas microexpresiones, tenemos que ver también su lenguaje, la fluidez que tiene, el titubeo que también experimenta, la sudoración, cómo entrevistar al posible criminal. Es la parte de los lóbulos de los oídos, cómo ligeramente cuando alguien te está ocultando algo, el flujo sanguíneo empieza a correr más rápidamente. Al correr más rápidamente este flujo sanguíneo, se va a calentar tu cuerpo. Este calentamiento del cuerpo se va a experimentar o se va a notar precisamente en la cara, porque pues está más cerca a los vasos sanguíneos. Entonces, en estas partes de los oídos podíamos notar nosotros un ligero coloramiento rojo y una especie muy imperceptible en las alas de la nariz de temblar. Una persona cuando está ocultándote algo, no necesariamente está mintiendo, pero que te oculta algo, esta parte de la comisura de las narices está temblando. ¿Por qué? Porque está habiendo una rápida oxigenación también del sujeto. Trata de controlar la respiración, sin embargo, en este ocultar que está respirando más rápido, va a tratarlo de controlar, pero aquí vamos a estar viendo las entradas de aire. Esto que nosotros conocemos como el detector de mentiras, como el polígrafo, no mide otra cosa más que la sudoración, la palpitación del corazón, todas estas sudoraciones que tiene. Pero no es un equipo o un instrumento que nos dé una veracidad. Porque hemos sabido de las personas que son psicópatas que pueden controlar perfectamente su respiración, pueden controlar perfectamente su temperatura y te pueden estar mintiendo, y el aparato, como detecta, vuelvo a decir, la sudoración, la respiración, en qué parte de tu discurso lo varías. Ellos no van a tener variación porque digamos que su parte emocional está contenida, es inexpresiva. Por eso mismo son psicópatas. Recuerden ustedes que no tienen empatía. Y es muy fácil que engañen ellos a esos instrumentos, pero no a un experimentado entrevistador. Vayámonos a las otras diapositivas. Entonces, aquí vemos la expresión que tendría una persona cuando nos está mostrando enfado. Vuelvo a reiterar, estos son segundos. No es que permanezca todo el tiempo con esa expresión. Ya el cuerpo en algunas personas, su rostro, por cómo lo ha tratado la vida, pues va a tener estos rasgos que ya lo vamos a nosotros a calificar o lo vamos a estar señalando, evaluando, como con morfopsicología, cómo tu cuerpo va teniendo ciertos pliegues por el tiempo, por la edad o cómo viviste. Entonces, ¿qué haría una persona enfadada? Tendría que sus cejas se juntan y tienden hacia abajo. La mirada va a ser penetrante, enfocada. Los labios van a estar secos y van a estar juntos. Vayámonos a otra de las imágenes para ver otra expresión, el miedo. Primero, vemos que las cejas se van a levantar al mismo tiempo. Los párpados inferiores se van a tensar. En esta parte que varios nosotros las cejas pudieran estar ocultándolo, pero esto, vuelvo a decir, con un entrenamiento es muy fácil de detectarlo. Vamos a ver los labios ligeramente estirados horizontalmente en dirección hacia una parte de izquierda a derecha o simplemente como si tuviéramos una sonrisa de guasón. Pero más se va a abrir una parte de la boca que de la otra, ya sea la derecha o la izquierda. El miedo
Si a una persona que dice que acudió a un evento donde dispararon y le pregunta si usted dice, tuve miedo, y hace esta expresión, no siempre va a ser real si la persona conserva esta expresión por más de un minuto. Cuando una persona te dice que tuvo miedo, pero tú estás viendo que esta expresión le dura más de un minuto, esa persona te está mintiendo. Vayamos a la siguiente fotografía. El asco. Vean ustedes cómo aquí la boca, que es la parte, vamos a llamar, fenomenológica o la parte más evidente de demostrar lo que quieres expulsar, va a ser nuevamente una nariz arrugada. Estos pliegues, sobre todo, hay mucha gente que tiene muy marcado en esta parte de las alas de la nariz, en esta parte que se le llama de hacha en las cejas. El labio superior se va a levantar y en cierto momento va a estar enseñando parte de los dientes. Vean sobre todo estos rasgos que están, o lo que conocemos nosotros como las patas de gallo. Por ejemplo, cuando alguien nos sonríe, nosotros podemos ver si esa sonrisa es falsa o es una sonrisa genuina. A ver, aquí nuestro camarógrafo nos va a mandar al rostro. A ver, producción. Fíjense, nosotros cuando observamos los álbumes de fotografías, siempre observamos rostros sonriendo. Pero de tu álbum, si tu álbum tiene 100 fotos, digamos que de esas fotos que tú vas a tener, el 90% de esas fotografías van a tener sonrisas falsas. Sonrisa original causa pliegues, sobre todo en la parte de los extremos de los ojos, de lo que conocemos como las patas de gallo. Una sonrisa genuina sí va a expresar la sonrisa, pero vemos aquí, me estoy riendo, ¿verdad? Y tengo entonces yo que involucrar todos mis músculos para forzarlos a que la boca es una sonrisa falsa, porque entonces tengo yo que obligar a mis ojos, mi boca, que hagan esta construcción para poder señalarle a aquel que estoy alegre. Por lo tanto, son sonrisas falsas. ¿Cuántos no nos ponemos y sonríen y ya? Es una sonrisa falsa. Vayamos de nuevo a la fotografía. Cuando mentimos, vuelvo a señalar, la sonrisa es social, es la forma de involucrarnos con el otro, pero detrás de esa sonrisa hay bastantes intenciones de agradar, de supeditarnos o poder someter a la persona. La siguiente, por favor. No solo se trata de que alguien mienta, sino la razón por lo que la persona miente. Ya les decía a ustedes, si nosotros llamamos a nuestros familiares, a nuestros jefes y decimos una mentira, pues ya dimos algunas alternativas. Tú te quedaste de ver con alguna persona, tratas de hacer una affair, de echarte una cana al aire y te puede detectar tu pareja. Regresamos, estamos aquí con Psicología de la Mentira en Psicomentario. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Y estábamos diciendo nosotros que no solamente nosotros tenemos que detectar la persona que está mintiendo, sino la importancia va a radicar en por qué la persona miente. Y decimos, todo esto es una
forma en que tenemos que leer no solamente lo que nosotros decimos, sino cómo estamos vestidos, cómo miramos, la posición que nosotros tenemos. Ahorita nosotros seguimos viendo, por ejemplo, en los cortes, cómo algunas personas, por ejemplo, saludan. En la forma en que una persona te saluda, te puedes dar cuenta si esa persona es posesiva, es amigable, es una persona que le interesa el contacto con los demás o es una persona déspota. Ya recuerdan ustedes que habíamos hecho un análisis cuando estaban los candidatos para la gubernatura de Michoacán. También lo hicimos para los que se iban a presentar para las presidencias municipales, concretamente la de Morelia. Y con esta forma en que ellos caminaban, saludaban, miraban, nos podíamos dar cuenta si se estaban dando baños de pueblo o eran personas reales o completamente falsas. Algunos, por supuesto, requirieron del apoyo de asesores en cuestión de imagen, en lo que nosotros conocemos como la kinésica forense. Pero la kinésica forense es cómo nosotros vamos a estar a una persona que ha sido incriminada en un acto criminoso, para ver si tiene una medida precautoria o tiene una sanción. Es decir, se le va a dar un tipo de sentencia. Vuelvo a decir, hay personas que te saludarán dando la mano de esta forma. Hay personas que cuando te ofrecen la mano lo harán de esta forma. Pero hay personas que también lo harán de esta forma. ¿Cuál es una y cuál es otra? Esto, por supuesto, va a ser parte de otro programa porque no acabaríamos. En la forma en que las personas te cogen con las dos manos, aquel que te saluda y te coge en la parte del hombro, del brazo o en el hombro. Entonces son formas de someter o no someter. Habíamos visto, por ejemplo, algunos videos de este presidente con rasgos más que psicópatas, que es el señor Donald Trump, cómo cada vez que saluda tira hacia el frente a la persona para demostrar poder, para someterlo de entrada. Son formas en las que tú puedes ir lanzando mensajes a los demás. Entonces, vamos a ver otras diapositivas. Emitimos una serie de señales cuando mentimos. Estas señales se dan automáticamente. Una de ellas, muy particular, es el tono de voz. Un tono alto, bajo, un tono muy inamovible que te tiende a dar sueño. Una voz alta te puede estar denotando dominio, te puede estar denotando agresividad, te puede estar denotando que esa persona quizá tiene un problema de oídos. No necesariamente cuando una persona grita es que sea una persona que te someta. Tenemos que evaluar todas estas situaciones. También tenemos que ver nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay una persona que si está interesada en lo que tú le estás diciendo, va a tender a arrimarse. ¿Por qué? Porque va a poner atención a lo que tú estás diciendo. Una persona que te repulsa, que no le interesa entrar en contacto contigo, se va inmediatamente a cerrar. ¿Sí? A poner en duda lo que estás diciendo. Una persona, sin embargo, que está reflexionando sobre lo que dices, posiblemente está en esta posición, analizando. Pero alguien que te está mintiendo sobremanera, que ya no lo puede ocultar, inmediatamente se va a estar tocando la nariz. Pues amigos, esto es parte de psicología de la mentira y que tiene que ver ahora con este nuevo sistema de justicia penal adversarial,
lo que se conoce como psicología del testimonio. Es muy importante ahora para los jueces cómo se presentan las pruebas para que él las evalúe. Por eso, hoy en día, los abogados tienen que estar preparados para manejar la kinésica, desde cómo nos vamos a presentar, nuestra vestimenta. Nos tenemos que dar cuenta de si las uñas las traemos lados, cómo debemos poner nosotros las manos en el escritorio. Ya habíamos hecho un análisis, recuerdan ustedes, de la persona que es el pederasta de Tabasco que estaba manoseando a lo que conocimos posteriormente que es su hija, y posteriormente se hace un video que YouTube me censuró, lo bajó, porque hago un análisis de las microexpresiones cuando la señora trataba de defender al esposo. Y veíamos cómo estaba siendo coachada, su discurso era muy preciso, no había titubeos, es decir, estaba preparado. En la forma cuando ella negaba y sin embargo asentía. ¿Creen ustedes que yo? Y se llevaba inmediatamente la mano de una forma falsa al corazón. Entonces, les digo, ya sea que nos cerremos, ya sea una forma en que nos tapemos nosotros mismos porque sabemos que vamos a develar una verdad. Nosotros tenemos desde hoy estar viendo, les digo, cómo la persona camina, cómo la persona se expresa, cómo nos mira, e inclusive su aseo personal. En este aseo personal, pues nos estamos dando cuenta que si le interesa su cuerpo, le interesa también los demás. Claro que unos van a caer en el exceso de que cada vez que te saluden, quizá se tengan que limpiar la mano, pero esto es porque hay un problema ya aquí de corte psiquiátrico que tiene que ver con una obsesión de la limpieza. Amigos, estuvieron aquí en su programa y comentario. Muchas gracias a la producción, como siempre, a Roy Estamatio, a Siri, que ya no se me olvida. Quiere decir que ya tuvimos una pequeña parte de empatía con Atsiri. Esa sonrisa que tuvo por ahí en Navidad, algo nos atrapó y a lo mejor es una defensa de que cuidado con Atsiri, cuando la veas te enamoras. Y por supuesto, aquí a nuestro amigo en las cámaras, a Víctor, y allá en la Ciudad de México, a www.radiodius.com. No te olvides de también me gusta a Si Comentario 13 en YouTube. Hasta el próximo jueves. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto.